Muy buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saludamos hoy desde aquí, desde mi casa, junto a mi señora madre. Dios me permitió hoy el privilegio de estar junto a ella. Ella es la señora Dina Coronado. Amén, gloria a Dios. Señor les bendiga. Está un poco tímida, pues al igual que yo hace una semana, para ella hoy es su primer vez frente a una cámara, pues ya ha dado palabra, el Señor ya le ha permitido, pero nunca ante una cámara. Entonces les voy a pedir que tengan paciencia para esta hermosa dama que me está acompañando en la noche de hoy. Hoy traemos un tema especial, supremamente espectacular que el Señor nos ha ministrado. Amén, aleluya. Nos ha hablado al corazón, a mí por este lado, a mi madre desde casa. Y el Señor, cuando empieza a hablar de una manera especial, Él habla a todas las vidas. Amén, Y el tema que hoy vamos a traer se llama Vivir la Palabra de Dios. Si quieres, anota ahí en tu casa lo que significa este tema, vivir la Palabra de Dios. Pero antes de empezar con este tema, vamos a hacer una oración. No existen oraciones pequeñas, una oración para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tomando en esta hora el poder de la palabra y sean ministrando la palabra de Dios por medio de nuestras bocas. Amén. Madre, le pido que usted sea la que dirija. Amén. Bueno, en esta noche, hermanos, los saludo en el amor del Señor, que el Todopoderoso sea bendiciendo sus hogares, sus familias de una manera poderosa y dándole gracias al Señor por este privilegio que nos permite poder estar en vivo con cada uno de mis hermanos que en esta hora abren sus corazones, sus hogares, para que esta palabra llegue y penetre lo más profundo de sus corazones. Amén, gloria a Dios. Los invito, vamos a dirigirnos al Padre en una pequeña o maravillosa oración, muy significativa delante del Señor, entonces que lo hagamos con reverencia. Soberano Dios y Rey de la Gloria, en esta preciosa noche, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote honra, gloria, alabanza y honor, porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser glorificado, oh Padre Santo, bendito Padre Celestial, colocamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, que seas tú, Señor, usándonos en esta hora, Señor, para llevar esa preciosa, maravillosa palabra delante de tu presencia, Señor, que seas tú, Señor, haciendo de tus vientos los mensajeros, Padre, y que esta palabra que vamos a dar hoy, Señor, venga, Señor, bendito Padre Santo, y direccionada por ti, Señor, como dice la palabra del Señor. Papito Santo, que esa palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetras a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que tú ministres, Señor, nuestras vidas por medio de esa palabra, Señor, que tú llenes nuestra boca de tu palabra, Señor, y que seas tú, Espíritu de Dios, moviéndote de una manera poderosa en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor, que toque esos corazones de una manera muy especial, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Allí en su casa, dele la gloria a Dios. aleluya. Porque ¿quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, victoria y Aleluya. poder, en el nombre de Amén, Jesucristo gloria de a Dios. Nazaret. Bueno, vamos a empezar dando una introducción. El Señor ministraba y daba una palabra para mí, y luego nos vamos a remitir a la Biblia. Aleluya. Dice, vivir la palabra de Dios. No existe método perfecto para estudiar la palabra de Dios, pues nada o de nada nos sirve ni el mejor seminario ni la mejor cátedra si no estamos dispuestos a vivir la palabra de Dios de acuerdo con las Escrituras. Así como en todo tipo de educación general, nos esforzamos para aprender y practicar. Asimismo debemos hacer con las Escrituras, pues no solo aprendemos leyendo o escuchando, sino también practicando lo aprendido. Pues si no nos regimos a la obediencia, no vamos a ver la gloria de Dios. Mas si nos regimos a la obediencia en la palabra, vamos a poder experimentar la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ministraba el Señor en este momento? Muchos hermanos y hermanas que estamos viviendo en este siglo XXI, ya no queremos hablar de la palabra de Dios ni de vivir en la palabra. Queremos buscar a un Cristo como un Cristo de conveniencia. Solamente nos regimos a los mandamientos y a los estatutos que nos convienen, pero no nos queremos regir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una palabra para ser alterada, porque dice las mismas Escrituras que ni una tilde, Ni una jota. ni una jota, Amén, ni una coma aleluya. le vas a añadir ni a quitar, Amén. porque ahí va a caer juicio de Dios sobre Amén, nosotros. aleluya, así es. Tengo un ejemplo claro que el Señor daba, y tenemos el ejemplo de Juan y Judas Iscariote. Los dos
tuvieron la misma oportunidad, los dos traían los mismos errores, los mismos defectos, pero ¿qué hizo la diferencia del uno al otro? Juan se humilló ante Dios, Amén, aleluya. entregó su corazón, se apegó a la gracia y a la gloria que Jesucristo estaba dando en ese momento, a las enseñanzas, humilló su corazón y dejó que el Espíritu Santo empezara a orar en él, empezar a transformarlo, empezar a morir esa carne, empezar a morir todas las pasiones y todas las vanidades que él tenía. En cambio veamos que Judas, que también estaba experimentando el amor de Dios, Amén, así es. este hombre seguía con ese egocentrismo, seguía con las pasiones de su corazón todavía arraigadas a él, no quería morir a ese yo, seguía con ese orgullo, seguía con esa raíz de amargura, y ya cada uno sabe en qué terminó esto. Uno terminó experimentando la gloria de Dios, la gracia de Dios, y el otro terminó siendo carne de cañón para Satanás, y de Satanás, ministrado hasta que hizo que esa vida pereciera sin Cristo Jesús, porque traicionó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Miguelito, la palabra del Señor dice que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra Gloria del Señor. a Dios. Y tenemos que vivirla, como leía al comienzo, tenemos que vivirla y ponerla por obra, en práctica, todo lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Tenemos que vivirlo y dar testimonio de que verdaderamente Cristo está en nuestros corazones. Pero mucha gente dice que es cristiana, pero no lo demuestra con sus hechos, demuestra lo contrario. Es correcto. Tenemos que vivir un verdadero evangelio. Madre, Tenemos que vivir y vamos a poner otra demostrando cosa en que así es. acotación. Muchos me dicen a mí, hoy tuve una pequeña charla con alguien y me decía, pero es que hay mucha gente, mucho cristiano que está cayendo en religiosidad. Esta persona es cristiana también, pero yo decía, y yo me decía a mí mismo, y el Espíritu Santo me hablaba por medio de palabras que mi esposa ponía para mí, y me decía, amor, pero ¿cómo vamos a diferenciar una mujer de Cristo a una mujer no de Cristo? Si las dos están vistiéndose igual, si las dos están pintándose el pelo igual, si las dos están poniendo los mismos pantalones apretados que les muestran todo, parece una radiografía, un rayos X que muestra todo el cuerpo y las partes de esa persona, se ponen los mismos escotes. La única manera para diferenciar de la una a la otra es que la una dice, ay, yo soy cristiana, pero sus frutos y todo lo que está mostrando no la diferencia de ninguna a la otra. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:20 que por los frutos conoceréis. No, muchas veces no necesitamos abrir nuestra boca, sino que con nuestros hechos, con nuestras obras demostramos que verdaderamente Cristo o que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Y dice la palabra del Señor aquí en Malaquías capítulo 3, Busquémoslo, versículo muchachos. 18. Dice la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Tiene que haber una gran diferencia verdaderamente de los que somos llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces hay dos personas y uno dice que yo soy cristiano y yo también, pero usted es cristiano, pero está viviendo una vida doble, o sea, no está viviendo verdaderamente una vida en santidad. Y el Señor nos llama a vivir una vida en santidad, dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que haber un cambio, una transformación entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Tiene que haber una Vamos a diferencia. remitirnos también a otro verso de la palabra, otro libro de la palabra de Dios. Y esta vez nos vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 40, a la altura del verso 8, y la leemos con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. La hierba seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén, aleluya. La hierba se seca y la flor se marchita. Esta piel se arruga, se aja y se cae. Amén, así Pero es. ¿qué es lo único que va a permanecer? La palabra de Dios. Amén, así La es. palabra de Dios no es solamente una escritura que muchos llegaban y dicen, estaba yo leyendo un artículo que decía esta mañana, decía que la palabra de Dios es un libro mágico. Sea para estudiarlo nosotros los que vivimos el Evangelio y la palabra de Dios completa de pico a copa, o sea para algunos que son teólogos y simplemente les gusta leer. Hay unos que encuentran que son poemas, que es una recopilación, pero aquel que camina en Cristo Jesús sabe que la palabra de Dios, como lo dice, es palabra de Dios, Amén, es inspiración del Espíritu Santo, porque dice la misma palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. y está escrito En Mateo 4:4. imagínense, no solo de pan. Nosotros queremos vivir solo de los afanes de la vida, solo de qué vestir, de qué comer, de qué será el mañana, pero no queremos alimentarnos de lo más importante.
que es la palabra de Dios. ¿Y ella nos da qué? Sabiduría, Sabiduría. conocimiento, entendimiento, Amén, aleluya. nos reargulle, nos Dice corrige. la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo obrero, todo siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor dice que es inspiración del Señor. Hay gente que dice, pero cualquier hombre la puede haber escrito. Pero está inspirada por el Espíritu de Dios, es inspiración del Espíritu de Dios. Gloria a Esta Dios. palabra viene a enseñarnos, a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos en justicia. Esa palabra viene a lavar nuestras vidas, viene a cambiar, viene a transformar, viene a limpiar, viene a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque así fue con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El Señor, el Espíritu es el que viene y redarguye de pecado, pero la palabra del Señor es la que viene y nos lava, viene y nos transforma desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Amén. Viene a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 7, a la altura del verso 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre La roca. la roca. Cuando nosotros ponemos la fe primeramente, primero tenemos que estudiar esta palabra. Primero tenemos que no solo estudiarla, sino que vivirla, porque es que la gente, madre, la gente simplemente la quiere estudiar. Ay, yo sé que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Pero también la palabra de Dios dice que no vamos a ponernos en sectas de hombres, ¿Sí? no vamos a seguir, no vamos a alterar, no, y eso no nos gusta. Cuando ya la palabra nos exhorta, entonces ya decimos que son religiosos y hermanos Coco. Tiene que haber, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio en realidad, Amén, de porque es verdad. que esta humanidad de nosotros tiene que morir al entender y al estudiar estas sagradas escrituras. ¿Para qué? Para que entre el Espíritu Santo de Dios a morar en este Claro, templo venga a hacer una y obra cada uno de nosotros. el nombre de Jesucristo de Nazaret sea exaltado, porque dice la Amén. palabra de Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Amén, así es. Entonces dice, por tanto todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, ¿qué es lo que nos manda? A ponerla en práctica, Ponerla a vivirla, por obra, o sea, a ponerla por obra. cumplirla, hacer lo que Dios, el Señor nos manda en su palabra. Es Tenemos como que un hombre obedecer. prudente que construyó su casa sobre la roca. Esto es una magnífica palabra, madre. Amén. Aquel que construye su casa sobre la roca, que la roca, ¿quién viene Es siendo? Cristo. Cristo Jesús, roca, la piedra roca, principal de la roca de la iglesia. salvación es Él. Va a ser no movido ni por vientos, ni por mareas, ni por maremotos, ni por que esta tierra se destruya, porque si estamos puestos nuestros pies, nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús, Amén, aleluya. vamos a ser más que vencedores. Como Y lo no dejarnos llevar de vientos de doctrina. es correcto. Tiene que todo lo que nosotros nos hablen tiene que estar basado en la palabra del Señor. Uno tiene que estar pendiente que no, si lo dice la palabra del Señor, así es. Tenemos que Obviamente, escuchar mandamiento de Dios, no mandamiento de ajá, hombre. y obviamente no solamente oírla, también tenemos que pedirle al Espíritu Santo dirección, porque puede venir, he visto, no voy a mencionar ministerios, estos días me remitía a X ministerio y veía que leen la palabra pero lo transgiversan a su modo. Sí, le dan Le otra quieren dar la interpretación. connotación La que quieren no vivir es. a su acomodo como a ellos Es mejor les correcto. parezca. Y tenemos que cumplirla, dice que de Génesis a Apocalipsis. Porque el cielo y la tierra pasarán, Más su palabra no pasará, su palabra permanece. y esto lo para vamos a siempre. encontrar en Mateo Mateo 24, 24, 35. 35. Dice que no, que la palabra del Señor permanece para siempre. siempre, y es una sola. Amén. También me ha pasado, madrecita hermosa, no sé si a usted le ha pasado, vieja, de mi vida, que la amo con todo mi corazón. Amén, yo también. Yo llevo poco en el cristianismo porque, o sea, yo tengo 31 años, pero realmente de vida, porque el resto no fue vida. Realmente de vida Dios me ha regalado este primer año de vida. Soy un niño en las manos de Jesús. Amén. Sí, mi madre oró, clamó, ayunó, veló y creyó a Dios que Dios me iba a rescatar y me iba a sacar de allá, de ese precipicio en donde yo estaba. Prontamente voy a estar dando el testimonio y van a entender por qué lo digo. Pero ella creyó y el Señor cumplió. Pero el Señor inquieta y ministra que a veces no son los años. No es el tiempo de usted que llega ya al ministerio y en la palabra escrito está y va y pone sus glúteos en una silla, calienta el puesto, pasaron 50 años y usted sigue igual, porque Dios no quiere eso. Dios dice que, y en su palabra está escrito creo que en el libro de Santiago, que Él está buscando es hacedores, no solamente oidores. Así es. Aquel que se decide a vivir para Cristo, aquel que se decide a vivir, aquel que se decide a vivir para la obra de Dios, Aleluya. es aquel
es el que ama esta palabra y la pone por práctica. Pero aquel que no quiere vivir, solamente quiere ir y mirar y poner los ojos sobre el hombre y... No se sujetan a obedecer Es los que mandamientos. ese siervo me parece que ese siervo es, porque dijo lo que a mí me gusta. Pero ese siervo no, porque es que me regañó. No, hay que recibir la Hay palabra. que recibir la palabra. Si lo viene a traer depresión a la vida de uno, gloria a Dios. El Señor nos ama y Él nos quiere corregir también, y por medio de su palabra el Señor nos habla. Todo el tiempo, muchas veces nosotros no necesitamos que un siervo nos hable. Nosotros abrimos la palabra del Señor y encontramos las promesas del Señor, la palabra del Señor. Dice que las promesas del Señor son en el sí y en el amén, dice la palabra. Gloria a Dios. Y Él nos habla por medio de la palabra. A mí me pasa Madre, que yo abro la palabra del Señor y wow, el Señor me habla y esa y palabra ministra. viene a penetrar lo más profundo de mi corazón. Porque, como leíamos anteriormente, que la palabra de Dios, yo la tengo, no sé, madrecita, vea. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La misma palabra de Dios, esto me lo ponía el Señor en una prédica que hice hace poco, la misma palabra de Dios, que es espada de dos filos, y la gente piensa que es como un machete de dos filos, que solamente corta así, así no. Es una espada que corta hacia allá, para los hermanos que están recibiendo esta palabra, y que nos corta a nosotros que estamos dándola. Amén. ¿Qué pasa? Que la palabra nos discierne a los dos. Si tú estás siendo tramposo y no estás viviendo la palabra que predicas, vas a ser exhortado por la misma palabra, porque te va a cortar hasta lo más profundo. Nos va a reargullir y nos va a decir: Miguel, Dina, hermano que estás allí, ¿qué estás haciendo? Sí, claro. ¿Cómo estás viviendo? ¿Y por qué vas a venir a llevar esta palabra si tú no la pones por práctica? Pero también te va a decir: ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo en ti? Amén. Porque si aprendes de la palabra, va a empezar a habitar en ti el Espíritu Santo. Pero si no aprendes a vivir la palabra, déjame decirte que estás equivocado. Permítame, aquí también dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de toda vuestra idolatría. Dice la palabra del Señor que Él esparcirá la palabra, la agua limpia, que representa, la palabra de Dios. Y esa palabra, lo que yo decía hace rato, viene a lavarnos, viene a limpiarnos, viene a transformarnos el Señor, viene a quitar todo lo que no le agrada a Él. Y Él empieza a hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que está persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces esa palabra yo lo digo por testimonio de que el Señor empezó a hacer la obra maravillosa en mí, y Él empezó a darme de adentro hacia afuera, me empezó a quitar aquellas cosas que no le agradaban a Dios. Y es querer uno también renunciar a esas cosas, porque Dios nos da libre albedrío, no nos obliga a nosotros a nada, pero también es querer uno decir: no, yo quiero agradar al Señor y quiero vivir verdaderamente una vida en santidad para Dios, agradarlo en toda mi manera de vivir. Gloria a Dios. Mi esposita estos días ha estado estudiando mucho la palabra de Dios, madre. Y resulta que ella se pone y le dice al Señor: Espíritu Santo, revélame. Y descubre que en el libro de Deuteronomio, va después de Números. Sí, ¿qué es? En el libro de Deuteronomio decía el Señor Dios, Jehová hablando, todavía no hablábamos de Jesucristo, Jehová hablando, que el Señor Dios quería entregar toda la tierra al pueblo de Israel, absolutamente toda la faz de la tierra. Entiendan eso, toda la faz de la tierra. Pero por falta de obediencia y por falta de cumplir y vivir sobre la palabra de Dios, esto que el Señor quería hacer con ellos no se pudo cumplir. Porque dice: mi pueblo carece por falta de conocimiento, por no vivir esta palabra. Sí, en Oseas 4:6 dice que este pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Eso es lo que tenemos y vamos a ver que no solamente estamos hablando del Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí en el libro de Filipenses, porque está diciendo algo que está aconteciendo ahora, hermano. Algo que en la nueva generación del cristianismo moda, porque ya no queremos vivir el Pentecostés de vida, ya no queremos vivir en la palabra de Dios, está ocurriendo. Dice, me estoy remitiendo a la palabra, libro de Filipenses 2:14 al 16. Háganlo todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Aleluya. Estamos ahorita viendo que estamos en una sociedad totalmente
torcida, corrompida. Amén. Que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Si vemos que, digamos, Pepito Pérez abre un ministerio, porque esto ha pasado, ahorita hay perversión en el ministerio, Sí, hay perversión en el ministerio, en la iglesia, y en la palabra lo ha hablado, falsos profetas, apostasía, falsos ministros. ecumenismo, toda esta cuestión iba a pasar y ya se está cumpliendo, Sí, porque claro, esta tierra estamos no va a ver que no se cumpla una sola promesa, una sola profecía que está escrita en la Biblia. Entonces vemos que ahorita, yo viviendo en Brasil, cuando vivía en Brasil, veo una cuestión que es que iglesia cristiana homosexual. O sea, aberraciones. Y yo hablaba con muchos creyentes allá, Garoto, ¿qué aconteció? Yo le decía, ¿qué pasa? ¿Usted qué cree? ¿Usted acredita? Y ellos me decían, yo creo que está bien. Y yo, ¿por qué? No, es que todos somos hijos de Dios. Y yo les decía, pero hermano, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos, porque todos no hemos recibido ni aceptado. Y lo que es natural, para Dios es natural, no permite las aberraciones ni lo antinatural. ¿Sí? Amén, Estamos cayendo en sectas de hombres muy tenaces. Entonces, no es por juzgar a estas personas que están atadas con estos espíritus de homosexualidad. Ahorita yo sé que más de uno puede que nos critique, no, sino que si vamos a vivir la palabra de Dios, tenemos que vivirla de la mejor manera. No podemos estar en modas, no podemos estar allá. He visto ahorita que muchos siervos de Dios que con piercing, que con tatuajes, hombres y mujeres ahorita que se tienen que hacer los mega rayitos, las megas iluminaciones. Si Dios nos dio un pelo negro, un pelo castaño, como Dios nos lo dio, entonces tenemos que ponernos blanco, cenizo. Hermano, la palabra de Dios refleja que hasta las canas de nuestros cabellos son honra. O sea, es respetable si lo hace alguno, pero no, o sea, Dios nos quiere espíritu, alma y cuerpo. Él dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Esa es la iglesia que el Señor se va a llevar. Él no se va a llevar para el reino de los cielos, no entra cualquier cosa. Dice que la palabra del Señor, que allí no entrará cosa inmunda, que hiciera abominación ni mentira, sino solamente aquel que se encuentre escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice Apocalipsis 21:27. Vea que hay otra palabra interesante, madre. Y para todos ustedes, mis amados hermanos, la vamos a encontrar en Primera de Pedro 2, a la altura del verso 2. Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Aleluya. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Aquel que desea con ansias beber, comer y vivir la palabra de Dios, cada día se acerca más al propósito con el fin el Señor nos creó, que fue darnos vida y vida eterna. Con ese fin excelente y amoroso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que quiere acercarnos más y nos quiere enseñar cómo llegar a ese camino eterno, a ese camino de vida eterna. Porque como lo decíamos en otra prédica anterior, Dios nos ama tanto que a Él le duele en su corazón ver que un alma se pierda, porque lo único que no se destruye de este cuerpo es el alma, es indestructible, no, madre. La que tiene que darle cuentas y tiene vida eterna, porque hay una promesa de vida eterna. Puede ser vida eterna para salvación o para perdición. Sí, condenación. Usted es el que verá si quiere quedar en condenación y ser atormentado por la eternidad, porque eso no es como dicen muchas sectas. No vamos a mencionar ahorita, que escuchaba estos días, no, es que nosotros vamos a ir a pasar un ratico en el infierno y cuando ya hayamos pasado un ratico vamos a salir de allá. La palabra de Dios es clara, dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hermano, para buen entendedor, mientras hay esperanza hay vida eterna. Eso no es un juego. Gloria a Dios. La gente dice que no, que esto es un infierno, que es la tierra. Esto son unas cortas vacaciones, porque verdaderamente la gente dice, no, si me toca irme para allá me voy, pero candelita, candelita, dicen por ahí. Lo que se espera en realidad ya, eso no es un juego. Arreglarían su vida delante del Señor. Hay otro versículo muy conocido, que usted también me lo estaba enseñando, pero lo quiero leer en el contexto completo. Juan 8, 31 y 32. Amén. Jesús dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si se mantienen firmes y fieles a mis enseñanzas. Es que Cristo no vino a abolir la ley. No, Él vino a que se cumpla. Él vino a que se cumpla la ley. Y Él se hizo carne, se hizo sangre, se hizo humano para poder mostrar que sí se puede cumplir la ley. Obviamente para nosotros que no somos el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, sino que somos hechos a imagen y semejanza,
por esta carne y por el pecado principal que aconteció desde la desobediencia de Adán, nosotros ya tuvimos ese pecado encima. Obviamente para nosotros va a ser muy difícil, pero todos los días hay que reconocer ante Dios y decirle: Señor, soy pecador, fallo. Somos fallos, todos Pero los días Padre, fallamos al Señor. Justifícame, santifícame, lávame, renuévame, recíbeme y no tengas en cuenta Nuestros pecados. Nuestros Dice la palabra pecados. del Señor que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Dice el Proverbio 28:13, o sea que si confesamos nuestros pecados, si encubrimos nuestro pecado no vamos a prosperar, nunca lo vamos a hacer, vamos a estar ahí, pero si lo confesamos delante de nuestro Padre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es un Dios misericordioso y clemente. Dice que la palabra del Señor que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Léase otro versículo usted, madre, y Aquí yo doy la dice la última palabra cita. del Señor en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta las piedras. La palabra del Señor es como fuego, viene a hacer esa obra maravillosa, viene a quemar, a quitar aquellas cosas que no le agradan. Dice que como martillo que quebranta las piedras, los corazones, la palabra penetra hasta lo más profundo del corazón y viene a hacer esa obra maravillosa en cada uno de los corazones de piedra. Viene a quitar los corazones de piedra y viene a colocar un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Gloria a Dios. Y esa es la obra que el Señor Yo hace. quiero compartir algo y yo quiero que alguien que me conoce mejor que, bueno, en esta tierra, mejor que nadie en esta tierra es mi madre. Pero alguien que conoce más de mí y toda mi intimidad y todo, primeramente es Dios. Amén, aleluya. Por la vida en la que me tocó a mí vivir y crecer, que fue una vida muy dura, que bueno, Dios es el que da perdón. Yo ya he perdonado todo el daño que se administró a mí desde niño. Yo crecí con esa coraza en mi corazón. Yo no me abría a mucha gente. Llegué a tener de adulto tantos tormentos y tantas cosas en mi corazón que yo le decía a mi madre que yo no la quería como ella merecía que la quisiera. Yo no tenía amor ni por mi madre ni por nadie en este mundo. Yo me sentía muerto en vida. Pero cuando verdaderamente el Señor me permite este año, 2021, que termino en victoria con Dios, Amén, y me da el privilegio de conocerlo, el Señor empezó a quitar parte por parte de esa capa de cemento que se ha puesto ahí, ese callo, y empezó a limarlo y empezó a quitar eso, porque yo decía: yo no voy a desarmar mi corazón, porque yo tengo que ser un hombre fuerte, tengo que ser un hombre que no muestra debilidad, porque los débiles son cobardes. Yo no puedo mostrar una lágrima, yo no puedo mostrar nada. Yo tenía un corazón endurecido y lleno de orgullo, lleno de odio, y mi madre venía a hablarme de la palabra de Dios y yo salía corriendo como un cobarde. Yo sí señora, me tengo que ir. No me gustaba. Siento el calor del Espíritu Santo en este momento, está quemando. Pero el Señor vino a hacer una Dios obra mío. maravillosa Y cuando tú llegas y te dispones a Dios, y tú llegas y dices: Señor, cámbiame, transfórmame, yo quiero conocerte, Él te dice: bueno, primeramente hay que entrar en comunión, que la primera arma y herramienta de comunión es la oración. Porque aquel cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Aquel cristiano que no entra en comunión con Dios no va a conseguir nada. Aquel cristiano que no se arrodilla y no doblega esta carne, estas rodillas, este cuerpo, no va a poder experimentar la gloria de Dios. Este es otro tema que vamos a hablar. Pero también aquel cristiano que no doblega esta carne en ayuno, tampoco va a poder. Porque la carne hay que aprender a morir a esta carne, y la gente no quiere ayunar. Pero también hay otras falencias que la iglesia no quiere hacer. No quieren vigilar, no quieren dejar de dormir, no quieren dejar de estar ahí como un mueble viejo. La iglesia está durmiendo. Hay que empezar a despertar, porque yo veo en la iglesia del pasado un solo siervo de Dios como Pablo, como Ezequiel, un profeta. Hacían temblar naciones, hacían temblar multitudes, porque eran hombres de oración. Aleluya. Eran hombres que de verdad estaban viviendo la palabra de Dios, pero ahorita no queremos pagar el precio. Y lo otro, queremos parárnosle a Satanás, a echar fuera demonios. Queremos llevar una palabra de vida y a todo el mundo le vamos a llevar el mismo versículo. A Satanás el demonio se nos ríe en plena liberación. Aleluya. ¿Usted con qué me va a venir aquí a reprender? Porque Él conoce más palabra que nosotros. Él sabe quién vive la palabra y quién no, porque Él la conoce. Acuérdense. Sí, claro. Él se sabe la Biblia al derecho y al revés, Amén. pero nosotros ni siquiera sacamos el tiempo para leernos por lo menos un capítulo diario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero regalarles un verso más porque dice aquí: por esto despónjense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida.
para salvarles la vida. Aleluya. Esto lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Gloria a Dios. Hay que despojarnos de toda inmundicia. Hay que humillar el corazón, dejar que nuestro corazón se desarme y se vuelva humilde, para que esa palabra que el Señor dejó y se siembra en nosotros pueda ser recibida y podamos experimentar la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén, aleluya. Y ya para finalizar, aquí en Josué 1:8 dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Aquí Nunca el Señor, se apartará este libro de tu boca. este libro de tu boca. Si no dice la palabra, Señor, que tenemos que meditar día y noche. De día y de noche para que nos vaya bien. para que nos vaya bien. Vean, mis hermanos, yo sí les voy a decir una cosa, no es que hayamos caído en fanatismo, como la gente dice. Yo sigo siendo un cristiano alegre. Mis propios alumnos del gimnasio pueden decir, perdón, se me enredó la lengua, pueden decir: en Miguel se ve más alegría ahorita. Yo bajo y la gente me dice: Miguel, ¿qué pasó? Usted ahora anda así, todo enérgico, usted quiere vivir, brincar. Dios te transforma y te da ganas de vivir, te disfrutas hasta un vaso con agua si no hay más que comer. Aleluya, así es. Pero hermanos, yo te invito a que dejes de perder el tiempo solamente en redes sociales, solamente mirando la vida del prójimo, solamente criticando al prójimo, solamente chismeando que hay en televisión, aquí en Colombia, que hay en La Voz Kids, en las mejores voces, en los imitadores. Dedícate a avivarte y a comer aliento, a tomar aliento de vida, a comer palabra de Dios. Dedícate a mirar cosas que te edifiquen. Porque dice la palabra de Dios que si tu ojo derecho te hace pecar, quítalo de ti, arráncalo. Porque si tú no estás edificando tu vida, ¿cómo vas a querer ir a llevar una palabra de Dios? Amén, así. He visto pastores, siervos, he escuchado que tienen que ir a dar una palabra, tienen que ir a llevar ese día la palabra y el Señor, y ellos viendo ahí juegos de béisbol, todo eso. No estoy diciendo que sea malo, yo soy deportista, pero hay que también preocuparnos por llevar la verdadera palabra de Dios, no solamente por escribir un libro de notas y ya voy porque sí, doy un sermón. No, hay que aprender a llevarlo, porque si no seríamos igual que los escribas, que los hipócritas y los fariseos. Dice la palabra del Señor que aprovechando bien el tiempo, porque los días son Malos. Estamos viendo tiempos peligrosos, hay que aprovechar el tiempo al máximo, escudriñar la escritura, dice la palabra del Señor, porque a nosotros parece que en ella ya hay la vida eterna. Ella es la que da testimonio de Dios. Hay que escudriñar, hay que estudiar, aprender cada día, decirle al Señor que revele su palabra y que nos dé sabiduría a lo alto para saber entender. Estamos en ese aprendizaje cada día. Gloria a Dios. Y lo más importante es todos los días, como dice, meditar en ella día y noche. Día y noche. No estar perdiendo el tiempo y cada día buscando más la presencia. Y dar gracias a Dios que todavía no ha venido el Señor por su iglesia. Dar gracias a Dios que todavía hay multitudes de países, prácticamente todo el mundo, que somos libres para poder tener una palabra de Dios, para poder estudiar la palabra de Dios, que no estamos pasando las de China, que no estamos pasando las de Cuba, la de la cortina de hierro cuando estaban en Europa, que se prohibía la palabra de Dios, se encarcelaba y se sacrificaba el que estuviera buscando. Ahorita en China están prohibiendo y quemando Biblias. Tremendo. Ahorita hay persecución a los cristianos en el Congo, en el África, en sitios múltiples, en Haití estamos viendo cosas fuertes, que hay iglesias cristianas, pero hay también espíritus de adivinación, hechicería y brujería montados en los púlpitos. Entonces hay que buscar un remanente de vida, un templo que el Señor nos lleve y poner los ojos primeramente en Dios, no en el hombre, ni en las vanidades, ni en las modas de este mundo. Hay que aprender a vivir la palabra. Mis hermanos, nos vamos a despedir. Esperamos que de algo les haya servido, de edificación, que esta palabra no haya pasado vacía. Amén, Que esta palabra edifique vidas, que edifique corazones, que los ponga a pensar y a reflexionar y a estudiar y a meditar en la palabra de Dios. Amén, aleluya. Recuerden que nosotros somos el canal cristiano Más que Vencedores y nos vamos a despedir, pero sin despedirnos antes quiero hacer una oración Amén, para aleluya. que el Señor ministre en esta Gloria hora, a Dios, en cada día y en gracias, cada Señor, corazón. te alabamos, Padre. Padre soberano, Gracias, grande, exaltado, maravilloso y glorificado es tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, te exalto, Señor, te venero, te alabo y te bendigo, Padre, a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
porque solo tú y nada más que tú, mi Señor, eres merecedor de honra, gloria y alabanza. Eres merecedor de todo culto, eres merecedor de todo halago, Señor, de todo aplauso, de toda lágrima, Dios de gloria y Dios de poder. Padre, te exalto y te bendigo, Señor, y te agradezco, Dios de la gloria, por darnos esta oportunidad de predicar tu palabra, de meditar en tu palabra y de estudiar tu palabra, Señor. Te agradezco por el privilegio, Señor, de tener a esta hermosa mujer que es mi madre, Padre, y que haya podido ver cumplidas las promesas que en tu palabra están, porque ella cuando empezó en ti, Señor, creyó en esa palabra que tú le diste, que mi casa y yo serviremos a Jehová, y ella ha podido ver consolidada esta palabra, Señor, por lo menos por el primero de sus 5 hijos, Señor de gloria. Y yo sé, Señor, y declaro en esta hora en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por la autoridad de Dios Todopoderoso, que esas promesas que tú has dado a mi madre, lanzo palabra profética en el nombre de Jehová, las va a ver cumplidas, que antes de cerrar los ojos de esta tierra, mi madre va a poder ver a sus hijos caminando en Cristo Jesús. Y para todo hermano y hermana que está allí, pasando las mismas pruebas que ha pasado esta madre, yo le digo, crea firmemente en la palabra de Dios, porque Dios pone palabra en esta hora, y te dice, hermana y hermano que estás allí, cree firmemente en la palabra de Dios, que Él va a cumplir sus promesas, y tu casa y tú y toda tu descendencia servirán a Jehová Dios Todopoderoso. Vive firmemente esta palabra en el nombre del Señor, porque el Señor quiere que hagamos eso. Padre, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, y te exalto, Padre, y te pido que edifiques vidas en esta hora, Señor. Entregamos este día, Señor amado, en tus manos. Hoy, Padre Santo y Dios Celestial, culminando este año 2021 en diciembre, Señor de la gloria, te agradezco por darnos de tu misericordia, de tu amor, de tu cordura, de tu ternura, Señor, de tu Espíritu Santo a nosotros. Y te pido, Padre, que tomes cada vida y cada corazón en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, tú lo escucharás, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo siga rearguyendo y transformando cada vida y cada corazón, porque tu Espíritu Santo es el único que convence y rearguye de pecado, Señor. Padre de gloria, que tu Espíritu Santo siga intercediendo por nosotros ante ti, Señor amado, con gemidos indescriptibles, como lo dice tu palabra, Señor. Toca cada corazón, cada vida, cada alma que está necesitada de ti, Señor. Penetra, Señor amado, allí hasta el tuétano, Señor de la gloria, y escudriña cada corazón y transforma. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mi alma te alaba, Señor. Te agradezco, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, espero que hayan sentido la presencia del Espíritu Santo como la sentimos nosotros aquí. Es algo especial y espectacular lo que ha pasado en esta hora. Mi madre nunca pensó estar haciendo esto con su hijo. Hay algo muy poderoso. El Señor ha permitido, madre, que usted vea lo que Él había de hacer, y su confianza estuvo puesta. Yo les invito a que por favor compartan este canal, se suscriban, le den me gusta, comenten, porque con cada granito, cada palabra, cada me gusta, cada like, cada compartir que ustedes hagan de este canal, van a podernos ayudar y a contribuir para seguir llevando la obra de Dios. Aleluya. Les saludo su hermano en Cristo, Miguel Ángel Coronado, y su madre Dina Coronado. Amén. Trayendo esta palabra de vida, y que el Señor sea bendiciéndolos, guardándolos y protegiéndolos de todo mal y de todo peligro. Que guarde su entrada y su salida, la de sus hijos, la de sus esposos, padres y madres, y que este año que culmina sea un año de bendición en Cristo Jesús. Dios les bendiga y que todos ustedes tengan una feliz noche en Cristo Jesús. Dios les bendiga.